escuchamos a Celeste Show con Bronco Yote cantando Horizonte, y ahora tengo el tremendo privilegio de tener acá en el estudio. Yo creo que a los dos los había entrevistado por Zoom. Pablo sí, Pablo vino hace poco cuando hicieron, bueno, hace poco digo. Cuando hicimos la trilogía. Cuando hicieron la trilogía, sí, en Matucana 100. Claro. Sí. Y ahí hablamos como de todo el trabajo de Bonobo, pero como nosotros no esperamos que ustedes se acuerden, vamos a hacer una revisión de aquello. Estamos con Pablo Mansi, con Andreina Olivari. Ellos son codirectores de Temis, que es el más reciente montaje de la compañía Bonobo Teatro. Andreina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Sí. Pablo, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, bien, contenta aquí de tenerlos, y además les decía que por fin, ahora sí que sí, vamos a ver Temis, porque Temis se me ha arrancado. Yo soy bien fan de Bonobo y por eso también quise invitar a Pablo y a Andreina al programa para contarles que si ustedes como yo no han tenido todavía posibilidad de ver Temis, ahora es cuando. Porque entre el 11 y el 14 de enero va a tener esta mini temporada, 4 funciones en el Teatro Mori de Recoleta, que además es un estupendo teatro. Sí, nunca hemos estado ahí, pero es buen teatro. No se confundan, porque está el Mori Recoleta y el Mori Bellavista, y a mí me ha pasado estar en ambos esperando obras y ver gente que viene cruzada. Sí. O sea, estar en el Mori Bellavista y que llega gente. El Mori Bellavista es el que está ahí en la plaza. Claro. ¿Cómo se llama esa plaza? Antonia López. Antonia López. Está en Claro. Antonia López con Constitución. Claro, y donde está la placita y uno entra. Ahí no. Ahí no no hay que es. ir. Ahí no. No, esta vez no hay que ir porque esto está, y es una sala más chiquita, esa. Sí. La sala del Mori Recoleta es la que está exactamente en Bellavista. Por Bellavista. Es comprensible que sea un poco confuso. Con Purísima. Sí. Claro. Sí. Y es una sala más grande, es una sala bastante lujosa, debo decir, es bien bonita. ¿Estás nerviosa, Teina? Sí, porque son hartas butacas. Son hartas butacas. Ahora, hay que decir que la compañía Bonobo tiene su fanaticada fiel. Y quizás partir por ahí, ¿no? A propósito que mi última conversación con Pablo tuvo que ver con cuando hicieron la trilogía en Matucana 100. Y claro, me parece a mí que no es tan obvio que una compañía pueda mostrar de manera consistente sus trabajos, ¿no? Y decir, aquí está lo que hemos hecho en los últimos años, que ustedes han ido presentando en Chile y en el extranjero también, pues son bien viajeros los Bonobo. Y preguntarles entonces, Pablo, partir por ahí con cómo evalúas lo que fue esa como puesta al día frente a la audiencia de, miren, esto es todo lo que hemos hecho en los últimos años. Bueno, quizá... Acércate un poquito al micrófono. perdón. Quizá la trilogía fue eso que tú dices, quizá. Porque, digamos, esa conciencia que tal vez que tú tienes, yo no sé si está tanto al interior del grupo, saber, qué sé yo, cuántas personas van a llegar a una función. Y en la trilogía pasó que llegó mucha gente a un teatro que era muy grande, que es el de la Sala Grande de Matucana, y eso como que nos hizo mucho sentido como colectivo, porque justamente ya cumplíamos 10 años y pasa siempre lo mismo en el teatro, que casi siempre que vamos a remontar algo como ¿por qué estamos haciendo esto? Porque es como siempre hay un esfuerzo que me imagino que es lo que le pasa a las bandas, a tanta gente del espacio cultural que se hacen esa pregunta, y diría yo que siempre cuando está la posibilidad del público, de la gente que va al teatro, nos damos cuenta de lo importante de por qué hacemos esto, básicamente. Entonces eso ha sido súper... eso yo diría que la trilogía como que marcó eso para el grupo. Ahora, me imagino también, bueno, la trilogía, por si alguien no lo sabe, es Dónde viven los bárbaros, Tú amarás y Temis. Temis es la tercera parte, que de hecho es la que a mí me falta ver. Por eso estamos emocionados de que entre el 11 y el 14 de enero 4 funciones en el Teatro Mori de Recoleta. Pero tienen en común estas obras hablar de... por eso me gustan mucho Donde viven los bárbaros y Tú amarás, hablar de esta violencia que vive dentro de todos nosotros, ¿no? Y especialmente nosotros que nos pensamos bien pensantes y bien intencionados y progres. ¿Y qué pasa cuando la gente bien pensante, bien intencionada y progre también es puesta contra la pared? Un poco, eso es un poco lo que sucede ahí. Y ahí quería preguntarles respecto a este ejercicio también del tiempo, porque cuando ustedes escribieron estas obras no estábamos en este escenario.
¿no? Han pasado un montón de cosas. O sea, yo creo que a mí todavía me pasa que despierto todas las mañanas con las noticias sobre Argentina, habiendo vivido allá, teniendo parte de mi corazón allá con amigos y amigos queridísimos, y era como, yo no puedo, no me puedo, ¿en qué momento llegamos a esto, no? ¿Dónde viven los bárbaros? ¿Y cómo están los bárbaros así de cerca? O sea, estuvimos aquí al borde de la barbarie, pensaría yo, aquí me hago cargo, hace solo 2 semanas, ¿no? Entonces también quizás las obras adquieren un nuevo sentido cuando pensamos que estamos yéndonos a lugares bastante más radicales de los que eran cuando ustedes escribieron las obras. No sé, Andreina, ¿qué te parece esa reflexión? Sí, bueno, eso es lo interesante que tiene ir mostrando las obras en distintos contextos. De hecho, cuando hicimos la trilogía era otro contexto muy distinto al que está ahora. Entonces, cobraron sentido varias obras, como Tú amarás, cobró mucho sentido como para el público. Fue como la favorita, por así decirlo. Y en su momento, cuando la dimos, no había sido tan así. O sea, por lo menos desde nuestra percepción. Y ahora volver a dar Temis, cuando Temis la hicimos antes, la estrenamos antes del voto del apruebo. Del plebiscito del 4 de septiembre. De salida probablemente, ¿no? Sí, Sí, el año estábamos pasado. con la esperanza Claro, del antes apruebo. del plebiscito de salida, sí. Claro. A mediados del año pasado. Sí. Sí, y vivimos, dando Temis, vivimos la gran votación de rechazo de la primera propuesta. Hoy día estamos ya sabemos todo lo que ha pasado y bueno, esto lo que nos hace a nosotros, por lo menos como a Pablo, a mí, es como necesitamos hacer otra obra, porque realmente, como tú estás diciendo, nadie se veía venir, o sí, se veía venir, posiblemente en un análisis político más profundo, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina. Uh-huh. Y yo creo que tenemos acá una gran tarea de pensar y repensar, y si nosotros lo podemos hacer desde el arte, es el contexto chileno hoy día, que es bastante difícil de... O sea, hay que entrar ahí a picar y ir entendiendo qué va a pasar o cómo nos imaginamos el futuro frente a esto, frente a lo que está pasando. Claro, porque uno podría pensar que las obras de Bonobo Teatro básicamente hablan sobre las distancias que no vemos, uno podría decir, ¿no? Y a mí me pasó el 4 de septiembre en la noche que yo decía, ¿en qué país vivo? Uh-huh. Y por qué yo no sabía que vivía en este país. Y además para una periodista eso es bien brutal, decir, por qué. Entonces, claro, uno está en un medio progre, ¿cierto? Vinculado con la universidad, en este espacio académico, protegido, cultural, etcétera, y uno dice, ya, pero hay cosas pasando allá afuera, y hay vidas allá afuera y hay reflexiones que son absolutamente válidas, que es lo primero que por lo menos para mí es importante decir, y hay que hacerse preguntas respecto a por qué la gente está votando como está votando. Yo fui a Argentina hace un mes, después de la votación de Milei, y a preguntarle a gente, bueno, pero ¿qué pasó? Y las respuestas que recibí inquietantemente tenían mucho sentido. Uh-huh. La gente que votó por Milei con la que conversé, y es como, wow, sí, ¿no? Yo también, sí. Luego, ahora, por supuesto, no sabían que a pesar de que se les dijo que iba a pasar esto, ¿no? Pero bueno, no pensaban que iba a ser tan radical como lo que está pasando. Entonces, preguntarle también respecto a eso, Pablo, del ejercicio que ustedes hacen a través de la dramaturgia de Bonobo Teatro y de la dirección de esta obra, de hablar de esas distancias, ¿no? Y hablar de qué pasa cuando la gente que es progre o que nos decimos progre es puesta a prueba de alguna manera respecto a su propia violencia interna, si lo queremos poner así. Sí, pucha, estoy en concordancia, digamos, con este análisis como que ustedes dos han dado de como de una suspensión, de comprensión de la realidad. Justamente esa es mi sensación, como un poco estar suspendido. Con la Andrea siempre hemos hablado de una frase que ocupa Sergio Roja en una entrevista que le hicieron a propósito cuando recién empezó el estallido, y él decía que mucha gente le decía, ya no sé qué pensar. Y ese es justamente el momento en el que empezamos a pensar. O sea, cuando las representaciones que nos hacían sentido se caen, es cuando hacemos el ejercicio de pensar y de hacer esa forma como empezar a diseccionar nuestro argumento, la forma en que hemos ido construyendo ciertas cosas. Y, por ejemplo, en ese sentido, tenemos que, creo que la pregunta sobre el progresismo
y la pregunta sobre la democracia son preguntas súper importantes. O sea, por ejemplo, si pensamos lo que significó la palabra diálogo durante el periodo de la transición, y qué pasó con esa palabra, cuál era la relevancia de esa palabra, cuál es el curso que tomó esa palabra. Y si después pensamos en el progresismo y pensamos que hay un progresismo que surge en el contexto estadounidense, que es un contexto súper distinto al chileno, con una tradición de izquierda súper distinta, y si queremos como aplicar ciertos conceptos que pueden ser creados en primer mundo y lanzarlo acá como sin ningún tipo de diálogo o de experiencia dialéctica con lo que significa este contexto. Justamente hace poco hablábamos con la Andreina del proyecto de la UP, ¿cierto? Que se llamaba como la vía chilena al socialismo. Sí. O sea, justamente la vía chilena al socialismo tenía que ver con pensar que ideas que estaban en el socialismo había que pensarlas en el contexto de Chile, y fue un proyecto tan interesante justamente que hay gente de otros países que empezó a decir, oye, mira, ¿cuál es esta vía chilena del socialismo? Y yo diría que Temis, si bien, porque a veces la teoría me dice, te empezáis a adelantar de lo que queremos hablar en la siguiente obra, pero yo diría que Temis, de manera menos, tal vez consciente, estábamos tratando de verbalizar una ruptura que estábamos viendo a propósito de la pregunta que tú hacías antes. O sea, de una ruptura entre en un cierto horizonte que podríamos llamarle un nuevo progresismo y una especie como de rechazo, un poco, algo implícito, hacia otros grupos como que no, que por decirlo que entre comillas como un nuevo salvajismo, como estas personas sencillamente no entienden a la altura que está este grupo. Bueno, de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero el 5 de septiembre salió un montón de gente del mundo de la cultura diciendo, bueno, la gente que no tiene idea, ¿cierto? De hecho, yo leí un par de tweets que perdón, me parecieron súper duros de, bueno, entonces no voy a trabajar más yo pensaba, pucha, pero nuestro privilegio, ¿cachai? Nuestro privilegio de poder, nosotros aquí, los tres, enos aquí hablando de teatro y de las posibilidades que tiene el teatro de invitarnos a reflexionar, ¿cachai? Tuiteaba Sergio Rojas, gran filósofo chileno, fue mi profe guía de tesis de magíster. Le amamos mucho, pero es eso, es como poder pensarnos es un privilegio. Y mucha gente que tiene que andar 5 horas en micro, que está ahí a full, que está levantando la olla en este país carísimo, ultra endeudado, con 6 millones de personas en morosidad. O sea, es cuando ahí decimos, a ver, espérate, pero ¿qué tanto podemos juzgar el sentir de otros cuando el agua le llega al cuello? Nosotros que tenemos un poquito más de aire para poder pensarlo, ¿no? Es que para mí está relacionado con eso, justamente. O sea, bueno, de hecho, ustedes hablan de eso. Claro, o sea, digo, una teoría democrática inclusiva en Suecia, en donde tú, por decirlo, pese a lo que está viviendo ahora Suecia actualmente en términos políticos, pero digo, en la tradición... Pero incluso ahí, sí, uno podría decir. Digo, entrar, por ejemplo, una teoría de la democrática, pluralista, inclusiva, en un estado de bienestar, es súper distinto al de un país ultra, que es uno de los experimentos neoliberales más fuertes del mundo, digamos. Entonces, obviamente, ahí los cambios de cómo pensamos lo democrático son súper distintos. Y entonces no podemos pensar esos conceptos como en abstracto y llegar y plantearlo. Entonces, esa ruptura creemos que es la que tenía que estar presente en Temis. Ahora, igual es gracioso nuestra conversación, no nos detuvimos a hablar como específicamente de qué se trata la obra, se trata de yo hago el resumen, pero me parece bueno que ustedes escuchen a Pablo y Andreina respecto a las reflexiones que están detrás de una obra como Temis y del trabajo de Bonobo, ¿no? Esta obra fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte en la categoría Mejor Dramaturgia para el Pablo Mansi. Clap, 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 clap. 2022. Y Andreina, para cerrar, entonces, a la gente que la estamos invitando a que vaya a ver estas 4 funciones, del 11 al 14 de enero. Estas reflexiones que hemos estado comentando, ¿cómo se traducen en escena? Bueno, se traducen en una fábula bastante sencilla, pero que al mismo tiempo se va complejizando. Una familia, 4 hermanos con un emprendimiento que sostienen justamente lo que tú estabas diciendo, todos estos valores inclusivos, más progresistas, quieren instalar en el mundo de la economía privada, de las empresas, estos valores progre.
pero inesperadamente llega una hermana perdida y que viene de otro entorno y les viene a preguntarse por cuál es la distinción o cuál es el problema o relación que existe entre la inclusión y la justicia. Yo creo que ese es como el punto de partida de la obra y que tiene mucho que ver con lo que tú dijiste súper en simple, que es, claro, nosotros estamos en estos espacios hablando de teatro, citando autores, que me parece maravilloso, pero creo que ya yo iría a ver Temis ya no con un sentimiento de esta suspensión que no entendemos nada. Yo creo que en este minuto las personas que van al teatro, el público que va al teatro, que tiene tiempo de ir al teatro, ya tenemos que estar parándonos sobre un poco una certeza, que justamente es lo que está pasando. O sea, ya, ¿qué más señales se necesita? Hay que revisar este nuevo progresismo, hay que revisar estas vías democráticas, porque si no va a pasar lo que está pasando en Argentina, que es prácticamente una dictadura en democracia. O sea, estamos legitimando a través de un voto popular lo que está pasando allá. Entonces yo iría a ver Temis, os los invito a ver Temis en este nuevo contexto, donde yo creo que el público que más va al teatro es justamente el público que se va a ver reflejado en el respeto por estos valores de inclusión, de tratar de llegar a esa igualdad, pero sin duda hoy no podemos seguir preguntándonos ¿pero qué pasó? Yo creo que ya está bien claro. Entonces, eso. Claro. Creo que va a permitir incomodarnos y ya creo que hay que accionar un poco. Sí, ahora hay que decir que esto que suena súper denso, la gracia de Bonobo es que son muy graciosos. Son obras que tienen un humor negro importante, ¿cierto? Van a estar incómodos sin duda, yo voy a ir a incomodarme y además van a disfrutar de la dirección de Andreina Olivari y de Pablo Mansi, la dramaturgia de Pablo Mansi y el talento en el escenario de Gabriel Cañas, Marcela Salinas, Gabriel Ursúa, Paulina Giglio, Carlos Donoso y Guillem Sepúlveda. Qué tremendo elenco que es parte de la compañía Bonobo Teatro, así que un lujo, agéndense, se lo estamos avisando con tiempo además porque enero es muy intenso en términos culturales. 11 al 14 de enero, solo 4 funciones en Teatro Mori y Recoleta. Entonces, para ver Temis, hemos estado conversando con sus codirectores, Andreina Olivari y Pablo Mansi. Muchas gracias, Andreina. Gracias, Pablo. Gracias a ti por siempre invitarme. Sí, los queremos mucho acá. Entonces, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.